Bien, amada iglesia, gracias al Señor por este tiempo también que nos da para poder exponer y oír su palabra. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios y una vez allí nos encomendamos a nuestro Dios para que nos ayude en nuestra debilidad y así poder escuchar atentamente su palabra. 1 Corintios capítulo 1. Oremos. Señor, una vez más nos encomendamos a ti, dándote gracias por este precioso tiempo en que nos concedes exponer tus palabras y oírlas también. Todos, Señor, estamos igualmente necesitados de ellas. Tus palabras, Señor, que son vivas, eficaces, úsalas en esta mañana en nuestra congregación, para que nuestros corazones sean avivados para tu alabanza y tu adoración. En el nombre del Señor Jesucristo nos encomendamos a ti, Padre. Amén. Hace unos años recuerdo una conversación que tuve con un caballero mayor en el centro de Bogotá y hablábamos de Dios. Él me decía que una razón por la cual él no creía en Dios es porque estaba probado que muchos hombres habían ido al espacio, a lugares muy lejanos en el espacio, y que no habían encontrado a ningún Dios allá. Lo menciono porque parece ser que muchas personas creen que para hallar a Dios hay que ir muy lejos en el espacio y ver qué hay por allá, a ver si está ese Dios del que se predica. Pero hermanos, Dios está tan cerca de nosotros como nuestra respiración está tan cerca de nosotros. La Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Es una indicación de que la respiración es por causa de Él. Y también Pablo afirma categóricamente en Hechos que los seres humanos en Dios vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Pero, amada iglesia, en esta mañana quisiera hacer mención de un acontecimiento histórico que ha hecho contundentemente cercano a Dios entre los hombres: la encarnación de Cristo. Pero vamos a ser un poco más específicos. Un evento en particular de la encarnación que lo hizo visible ante los hombres: la crucifixión del encarnado, la cruz de Cristo. Hermanos, si a nosotros nos confiaran una alta suma de dinero para guardar joyas preciosas, piedras de gran valor, creo que el lugar que escogeríamos para guardarlas sería uno que no fuera visible, sino que estuviera escondido al ojo humano, ¿verdad? La cruz es irónica, porque todas las joyas de Dios, todas las riquezas de su sabiduría, de su poder y de su soberanía, Él las colocó en el lugar más visible para todas las épocas y para personas de todas partes del mundo: la cruz. Es irónico que a pesar de que Dios quiso colocar todo su poder, sabiduría y todas las riquezas de su soberanía en esa cruz, sea a la vez el lugar más inaccesible para los que se pierden y no vean lo que pasó en la cruz y no vean las riquezas que hay en la cruz. He titulado la enseñanza de esta mañana para ustedes, hermanos, la cruz de Cristo, misterio de poder, de sabiduría y de soberanía de Dios. La cruz de Cristo, misterio de poder,
de sabiduría y de soberanía de Dios. Y mi intención al titular misterio es que podamos entender, hermanos, como iglesia del Señor, que Dios colocó en la cruz, en el lugar menos pensado, todas las riquezas de su sabiduría allí, las riquezas de su poder y las riquezas de su soberanía. Pero estas siguen siendo un misterio para muchos, al punto de que lo único que ven en la cruz es a un maldito colgado allí, al punto de que todavía lo que muchos ven en la cruz es a un hombre desgraciado, reo de juicio, culpable, y una sangre derramada sin razón. Es un misterio. Pero para otros, sabiduría, poder y soberanía de Dios para su iglesia. Y aún así, hermanos, ninguna enseñanza en esta tierra podrá dilucidar todo lo que significa las riquezas que Dios colocó en esa hermosa cruz. De ahora en adelante, en esta enseñanza, me estaré refiriendo a la cruz, no como ese madero, sino me estaré refiriendo a la cruz como redención obrada por Cristo. Hay tres cosas, hermanos, que quiero que veamos aquí en Corintios. Recordemos que la última vez estuvimos viendo los versículos 10 al 17 y Pablo está tratando un tema crucial para la iglesia de Corinto, que son sus divisiones, un problema serio. Y Pablo ha afirmado, como pudimos ver hace 15 días, que los antropocentrismos dentro de la iglesia fragmentan la casa de Dios, pero lo que recupera la unidad de la iglesia y la mantiene es el cristocentrismo. Mientras el hombre siga en medio, la iglesia se divide. Cuando Cristo es el centro de la iglesia se une. Y quiero que retomemos desde el verso 17, hoy veremos desde el 18 hasta el 31, pero miremos el verso 17, una última mención de la enseñanza anterior que necesitamos recoger para entender todo lo que Pablo va a decir en los versículos posteriores. Verso 17, el capítulo 1 de 1 Corintios dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y con esto Pablo ha cerrado una sección en la que ha argumentado que la iglesia de Corinto, los hermanos allí, necesitan volver al mensaje central, la cruz de Cristo, para que no se dividan, para que vuelvan a la unidad. ¿Por qué estaban tan divididos? Porque cada uno había dejado de mirar la cruz de Cristo y había empezado a mirar su propio parecer, su propia opinión. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y la iglesia se había fragmentado. Ahora Pablo, en el verso 17, recordemos, les dice: vuelvan a la cruz de Cristo, vuelvan al mensaje central unificador de la iglesia local. Y ahora lo que va a hacer Pablo en los versos 18 en adelante es ampliar la riqueza de ese mensaje, de esa predicación que es la cruz de Cristo, que no solo los corintios, sino que muchos de ustedes y yo hemos creído. Tres cosas importantes que Pablo va a tratar en estos versos 18 al 31. Primero, la supremacía de la cruz frente a la sabiduría humana. La supremacía de la cruz frente a la sabiduría humana. Segundo, la supremacía de la cruz frente a la esperanza humana. Y tercero, la supremacía de la cruz frente a la capacidad humana. La cruz es superior a la sabiduría humana, a la esperanza humana y a la capacidad humana. Y con esto, nuestros amados hermanos en Corinto tienen que dejar de insistir en sus capacidades, tienen que dejar de insistir en su propia sabiduría humana, tienen que dejar de insistir en las esperanzas humanas y volver sus ojos a la cruz de Cristo, y esta iglesia también debe ir en la misma dirección. Así que, amados, emprendamos este camino glorioso
de volver nuestros ojos a la cruz de Cristo. Y quiero que revisemos primero cómo Pablo nos va a hablar de la supremacía de la cruz por sobre la sabiduría humana entre los versos 18 al 21. Leámoslos. Voy a leer a favor de ustedes. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, iglesia amada, ¿cómo en estos versos Pablo expone la supremacía de la cruz frente a la sabiduría humana? Diciéndonos que la cruz revela el poder de Dios. ¿La sabiduría humana? No. Allí en el verso 18 dice Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es la cruz? Poder de Dios. ¿Ven, hermanos, en dónde colocó Dios las riquezas de su poder? En el lugar que lógicamente sería menos probable para colocar el poder de Dios. Este es el problema con los griegos, que no podían conciliar o hermanar dos ideas: la cruz con el poder de Dios. La cruz, vista desde una perspectiva lógica, es un evento cruento, es un evento de derrota, es un evento de frustración, es el evento en donde hay un pobre esclavo, porque la cruz era reservada para esclavos desviados en el Imperio Romano. Es un evento en donde un esclavo desviado ha fallecido. En ese lugar donde es menos lógico encontrar el poder de Dios, Dios quiso colocar ahí su poder. A los ojos de todos, en todas partes del mundo. Qué irónico que el Señor haya querido colocar allí las riquezas de su poder. Mientras que la cruz exhibe el poder de Dios, y ya vamos a ver qué significa eso, la sabiduría humana, en cambio, está descrita con unos términos aquí también muy particulares. Así que así como la cruz de Cristo exhibe el poder de Dios, la sabiduría humana también exhibe algo. Verso 19: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Final del verso 20: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Miren ustedes, hermanos, que la sabiduría humana exhibe a los ojos de Dios tres cosas. Exhibe estar destruida, exhibe estar desechada y exhibe estar enloquecida. Por favor, coloquemos eso para hacer un paralelo. La cruz de Cristo exhibe el poder de Dios. La sabiduría humana exhibe, estar destruida, desechada y enloquecida. Vemos, hermanos, por qué la cruz de Cristo tiene la supremacía por sobre la sabiduría humana. Ahora déjenme, por favor, recordar algunas cosas importantes de por qué la cruz en concreto revela el poder de Dios. Recordemos quién murió allí. El Señor Jesucristo, por supuesto. Pero recordemos sus palabras en Juan, cuando dijo: yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para tomarla. Amada iglesia, ¿quién puede entre los hombres decir: yo tengo el poder para entregar mi vida y tengo poder para tomarla? ¿Quién? No. Cuando ustedes y yo entregamos nuestra vida, allí se queda y se pudre en el sepulcro. No tenemos el poder intrínseco de tomar la vida.
el único que pudo decir, tengo poder para entregar voluntariamente mi vida y tengo poder para tomarla por la autoridad del Padre, por el poder del Espíritu, fue el Señor Jesucristo. Entonces no digamos que esa es una imagen de debilidad, sino es una imagen de alguien en victoria. Tanto así que voluntariamente entregó su vida y la volvió a tomar, dentro de un marco de plan redentor eterno. Todo está planeado. Así que me gustaría que pensáramos de Cristo no como en un fracasado, y yo sé que la iglesia no piensa eso de Cristo, pero la vida a veces muestra que sí. La vida a veces muestra, como lo mostraba la iglesia de Corinto, que el que murió allá no es tan importante, aunque se llamaban cristianos, aunque hacían parte de una iglesia. Nuestra vida demuestra cuánto valor tiene el que murió en la cruz. Hermanos, el que murió en la cruz tuvo poder para entregar su vida y tuvo poder para tomarla. Nadie puede hacer eso, solo Cristo. Su imagen en la cruz es una imagen de victoria, de poder para entregar la vida y poder para tomarla. Pero vamos un poco más allá. No solo eso, sino que también el que murió allá tiene el poder de otorgar vida a quien quiere. Y la Biblia describe a muchos recibiendo vida por la vida de Cristo. Es por eso que en el caso de los hermanos en Corinto, en el caso de nosotros como iglesia, aunque resucitaremos, no resucitaremos en el mismo sentido en que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó porque tiene autoridad para tomar su propia vida. Pero ¿cómo resucitamos ustedes y yo? Por causa del poder de otro. Él resucitó por sí mismo. Ustedes y yo resucitaremos por causa de otro. Eso es poder. Es por eso que Pablo afirma, para los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pero la sabiduría humana exhibe el juicio de Dios. Ha sido destruida, ha sido desechada y enloquecida. Frente a la cruz, frente a la cruz. Si vamos a hacer un paralelo entre la cruz y la sabiduría humana queda así como se describe acá. Queda destrozada, queda desechada y queda enloquecida. ¿Y por qué Pablo tiene que hacer ese paralelo entre la cruz de Cristo y la sabiduría humana? Porque la iglesia de Corinto, nuestros amados hermanos en Corinto, habían apreciado más la sabiduría humana que la cruz de Cristo y por eso habían empezado a dividirse. Algunos tenían sus estándares personales en cuanto a quién debería ser el mejor maestro, el que tuviera la retórica de su momento, el que tuviera los estándares del maestro griego, sabiduría humana. Y por causa de esa sabiduría humana, la iglesia se estaba desintegrando, fraccionando. Y Pablo tiene que decirles, comparemos la sabiduría humana frente a la cruz de Cristo, en donde hay poder verdadero. ¿De dónde, iglesia de Corinto, han recibido ustedes el poder? No de la sabiduría humana. Entonces, ¿por qué se están dividiendo por algo que no les ha dado poder? Siempre hace bien, hermanos, comparar lo que sucede en nuestras iglesias con la cruz de Cristo, y ahí vamos a hallar cuál es el problema personal, cuál es el problema que está sucediendo en nuestras iglesias. Tal vez no hallaremos el problema si nos comparamos con otros, pero si empezamos a compararnos con la cruz de Cristo, se harán evidentes los problemas que viven las iglesias locales como la de Corinto, como la nuestra, como cualquier iglesia local. Amados, el problema con la sabiduría humana es uno, y es que ha sido privado de la verdad. Ha sido privado de la verdad. Déjenme explicarle un poco esto. Quiero que miren en el capítulo 2 de Corintios, verso 14
esta verdad. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. ¿Por qué causa? Dice, y no las puede entender. Noten que no es solamente que no las quiere entender, sino que no las puede. Es un problema de falta de capacidad. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el problema con la sabiduría humana, según el contexto, es que Dios ha privado el razonamiento humano, sin Dios, de la verdad. Me explico. ¿Qué diferencia hay entre un no creyente que dice la tierra es redonda a un creyente que dice la tierra es redonda? No hay ninguna diferencia en las afirmaciones. Es decir, muchas personas que aborrecen a Cristo y que llaman locura a su cruz, en las afirmaciones pueden estar en lo cierto. El problema nunca está en las afirmaciones, está en las presuposiciones, los presupuestos. Ahí está el problema. El que aborrece a Cristo, que afirma que la tierra es redonda, ¿está haciendo una afirmación verdadera? Claro que sí. Asimismo lo hace el creyente. Pero el que aborrece a Cristo, ¿bajo qué presuposición afirma que la tierra es redonda? ¿Bajo la presuposición de que Dios creó la tierra? No. Bajo la presuposición de que la tierra es producto de cualquier cosa, menos de la creación de Dios. ¿Ven? El creyente que afirma que la tierra es redonda, ¿con qué presuposición lo hace? Es redonda porque Dios la hizo redonda. ¿Se dan cuenta? El problema no está en las afirmaciones. El problema está en los presupuestos. Y todo racionamiento humano en los presupuestos está equivocado. No siempre en las afirmaciones, pero siempre en los presupuestos. Porque Dios privó de la verdad al razonamiento humano. En los presupuestos, el impío siempre será un mentiroso. Siempre, en el 100% de los casos. Y Pablo quiere mostrar este deterioro para mostrar lo absurdo que es para una iglesia local tratar de vivir con base en los patrones de la sabiduría humana. Eso divide a la iglesia. Pero la cruz de Cristo la une. Entonces, hermanos, ¿dónde queda la sabiduría humana frente a la cruz? Queda en fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no da vida. Hermanos, no da vida. No da vida. Solo la cruz de Cristo ha dado vida a la iglesia. La sabiduría humana nunca podrá dar vida. La sabiduría humana, si al caso, nos servirá para ganarnos la vida, hablando en términos económicos y financieros, no más. Pero no da vida eterna. Es por eso, hermanos, que es importante para una iglesia local volver a la cruz en vez de tratar de manejarse con la sabiduría humana. Más adelante veremos algo más de esto. Pero hermanos, la sabiduría humana frente a la cruz de Cristo siempre queda en fracaso rotundo. No estamos diciendo que no hayan cosas loables en la sabiduría humana, pero frente a la cruz está destrozada, está desechada y está enloquecida. Eso es muy importante. Por eso, me gustaría, hermanos, que no confundiéramos entre sabiduría humana, como se trata aquí en Corintios, con ciencia legítima. Por favor, no vamos a hacer esa confusión. Cuando hablamos de sabiduría humana, estamos hablando de algo, hablar de ciencia legítima es hablar de otra cosa. Cuando Pablo está hablando en este contexto de sabiduría humana, se está refiriendo a todas aquellas ideas, pensamientos, razonamientos que se levantan contra Cristo,
que llaman a la cruz locura. A eso nos referimos con sabiduría humana. No hay ningún problema con la ciencia legítima. Y esto para que no se entienda que estamos desanimando a nuestros hermanos que están en la universidad a que estudien. Quisiéramos que todos pudieran estudiar y colocar sus profesiones al servicio de la iglesia, del Señor. Y que en tanto que el Señor lo permita, pudieran estudiar con el propósito de enriquecer la iglesia del Señor. Pero mucho de la ciencia legítima hoy día se está mezclando con sabiduría humana. Y el creyente es responsable de discernir lo uno de lo otro. Si no lo hace, la iglesia va a sufrir de la intromisión de la sabiduría humana y nos vamos a fragmentar como pasó en la iglesia de Corinto. Así que hagamos esa distinción importante. Amada iglesia, en estos versos hay algo que me parece muy relevante y es que ningún ser humano puede estar en términos medios con respecto a Cristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Dos opciones. El verso 18 coloca solo dos opciones de vida. O ves poder de Dios en la cruz o es locura para ti, pero no hay una posición media. Aún las personas que no reconocen que la cruz de Cristo sea una locura, pero que no creen que ahí está el poder de Dios, están enloquecidos. Están en la posición de locura porque no hay una posición intermedia. Es por eso que el verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vemos dos grupos ahí: los que se pierden y los que se salvan. Pero los que se salvan tienen una característica importante: han visto el poder de Dios en ese madero sangriento. Todo el resto que no vea el poder de Dios en ese madero sangriento quedan en la categoría de los que toman a la cruz por locura. Así no lo reconozcan. De tal manera que si tenemos conocidos que dicen: sí, creo que Jesús fue un mártir, no creo que haya sido un salvador, pero un mártir, está llamando a la cruz de Cristo locura. Todo el que no vea en la cruz de Cristo el poder de Dios llama a la cruz locura. No hay otra opción. Y por eso la iglesia de Corinto necesitaba entender esto. La sabiduría de Dios allí en la cruz, la exposición de su poder de salvación, es lo que había traído las riquezas y beneficios para esa iglesia local, no la sabiduría humana. Hermanos, hay quienes toda su vida se pasan fascinados por el pensamiento humano y se van al infierno. Hay quienes, en cambio, en un momento crucial de su vida, pasan del infierno al cielo. ¿Por qué? Dios abrió sus ojos para ver el poder de la cruz. Es tan sencillo como eso. Hermanos, ¿de dónde recibieron los corintios sus riquezas? ¿De la sabiduría humana? De la cruz de Cristo. Pero también recibieron algo de la sabiduría humana. ¿Qué fue? Sus divisiones. Tengámoslo bien presente, hermanos. La palabra de la cruz es superior a la sabiduría humana porque la sabiduría humana no salva, no da vida, no tiene tal poder, pero la cruz de Cristo sí. Ahora, quiero que leamos los versos 22 al 24, porque quiero que veamos la supremacía de la cruz no solo sobre la sabiduría humana, sino también sobre las esperanzas humanas o sobre la esperanza humana. Leamos versos 22 al 24. Dice así Pablo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Muy atentos a estos verbos: piden y buscan. Verso 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora Pablo agrega otro ingrediente de riqueza que fue puesto en la cruz. No solo el poder de Dios,
sino ahora también la sabiduría de Dios. En la cruz, Cristo, poder de Dios, y Cristo, sabiduría de Dios. En la cruz. Predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, quisiera que pensáramos otra vez en esa pregunta que nos planteábamos hace unos minutos. ¿Dónde guardaríamos nuestros más preciados tesoros? Dios los expuso al mundo entero, a personas de diferentes naciones, a personas de diferentes épocas, las expuso en la cruz del Calvario. Esos hermanos en Corinto necesitan urgentemente volver a ver la cruz de Cristo y nosotros también. Hermanos, ¿cómo es que en estos versículos Pablo expone que la cruz de Cristo es superior a las esperanzas humanas? Pues la cruz de Cristo es superior a las esperanzas humanas porque solo la cruz de Cristo exhibe sabiduría de Dios. No solo poder, como acabamos de ver, sino también sabiduría de Dios. ¿Y por qué frente a las esperanzas humanas? Porque miren ustedes el verso 22. Todo mundo busca algo, todo mundo persigue algo, todo mundo pide algo. Y ustedes y yo no somos la excepción. Todos perseguimos una esperanza. Todo el mundo. En el caso del ejemplo que da Pablo aquí en el verso 22, los judíos, su esperanza era ver señales. Y la esperanza de los griegos era ¿qué? Obtener sabiduría. Hermanos, si pudiéramos resumir en una sola frase, lo que todo el mundo busca es: la gente busca bienestar. Todo el mundo busca bienestar, todos sin excepción. El que se suicida busca bienestar, el que no se suicida busca bienestar. El que asesina busca bienestar, el que no asesina busca bienestar. Todo el mundo busca bienestar. Todos. Los judíos, ¿cómo lo buscaban? Querían una época de bienestar en la cual el Mesías llegara con señales tan tremendas que aplastara al imperio romano. Increíblemente, frente a la cruz, esto es una señal muy pequeña. Por supuesto que Cristo va a hacer eso. Por supuesto que Él va a poner fin a los gobiernos de este mundo y se impondrá con autoridad. Pero ¿cómo imponerse con autoridad sin un pueblo? ¿Y cómo tener un pueblo si no va a la cruz primero? La gran señal de la cruz y de la resurrección se la perdieron. Pasó por alto. O algunos le echaron tierra porque de pronto les quitaba el poder gubernamental. La gran señal de la resurrección tras la cruz, pasada por alto. Y se quedaron con señales menores. Un gobernante que nos dirija en batallas contra el imperio romano, que imponga su autoridad para siempre. Y la gran señal, ¿acaso no entendían que eran pecadores y que debían ir al lago de fuego? Era preciso que viniera primero ese gran rey poderoso a morir humildemente como un cordero en la cruz. Esa señal pasó por alto. Hermanos, la cruz de Cristo exhibe sabiduría de Dios, pero la esperanza humana, que está descrita en el verso 22 con los verbos piden y buscan, ¿qué logra? Torpeza. La cruz de Cristo, sabiduría de Dios; la esperanza humana, torpeza. ¿Por qué? Miren el verso 23. Nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Piden señales, pero cuando se enfrentan a la cruz de Cristo, tropiezan. ¿Y qué pasa con los gentiles? Para los gentiles, la cruz de Cristo es locura. ¿Notan cómo en la búsqueda humana, buscar señales, como los judíos, o pedir señales, buscar sabiduría, haciendo de esto el horizonte más amplio para el bienestar, finalmente termina siendo una torpeza? ¿Por qué? Porque la vida está en la cruz de Cristo. Y cuando el hombre se enfrenta a la cruz de Cristo,
En su búsqueda personal de bienestar dice, no me sirve esto, no me sirve un hombre crucificado, no me sirve un madero con sangre, inútil, no me sirve un lugar en donde ha muerto un maldito, dicen los judíos y dice Deuteronomio también. Y al griego le es inconcebible pensar en que un hombre muerto pueda ser relacionado con poder. Es que es ilógico. Pero para los salvados, poder y sabiduría de Dios. Y eso somos nosotros aquí. Y esos eran los hermanos en Corinto, a los cuales Pablo vehementemente les está pidiendo que vuelvan sus ojos a la cruz y que dejen de estar insistiendo en sus antropocentrismos que los dividen, con sus esperanzas humanas, con su sabiduría humana. ¿En qué sentido la iglesia de Corinto también, como los judíos y como los griegos, estaban poniendo su fe y su bienestar en las esperanzas humanas? Porque unos decían, nos irá mejor con Pablo. Otros decían, nos irá mejor con Apolos. Otros decían, no, nos va a ir mejor con Cefas. ¿Qué es eso? La esperanza humana no ha dado las riquezas a la iglesia, por lo cual la iglesia es lo que es y hace lo que hace. De la cruz ha venido todo lo que la iglesia es. Y Pablo quiere recordar esto a esta iglesia fragmentada. Y el Señor lo quiere recordar a la IBAC, a nuestra iglesia también en esta mañana. ¿Dónde queda entonces, hermanos, la esperanza humana frente a la cruz? En frustración, en tropezadero, en locura, en interpretaciones de la vida que al final solo llevan a la muerte, hermanos. Y los judíos que murieron pidiendo señal están perdidos hoy. Y los griegos que murieron buscando sabiduría están perdidos hoy. No queremos ver más personas siguiendo falsas esperanzas. En la cruz está la sabiduría de Dios. El que quiere ser sabio, hágase estúpido y vuelva sus ojos a la cruz para que sea sabio después. En el verso 24 hay una mención muy importante del apóstol cuando dice los llamados. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Notan que en el verso 24 están aludidos judíos que buscaban señales y están aludidos griegos que buscaban ¿qué? Sabiduría. Pero lo que Pablo está diciendo es, dentro de esos, algunos llamados vieron lo que Dios puso en la cruz. Magnífico. Algunos que buscaban sabiduría, algunos que pedían señales, por ser llamados, vieron lo que había en la cruz, poder y sabiduría de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, que esto no es un derecho que tiene todo el ser humano. No es un derecho abierto para todo el mundo. Es algo que Dios tiene que conceder por gracia para que se pueda ver lo que el Señor colocó en la cruz. Primero los Corintios 2:7 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ojo, el hecho de que la iglesia no sea o no persiga la sabiduría como los griegos no quiere decir que la iglesia no maneje una sabiduría. Ojo con eso. No estamos diciendo que la iglesia es un grupo de personas ignorantes. No. Estamos diciendo con el Señor que la iglesia maneja una sabiduría superior que no le fue dada a los príncipes de este mundo. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Predestinó. Y volviendo al verso 24,
¿Cómo son llamados esos judíos y griegos que pedían señales y buscaban sabiduría, pero que ahora vieron lo que había en la cruz? ¿Cómo son llamados? Los llamados. Pero hermanos, de acuerdo con la Escritura, para ser llamado, primero hay que ser ¿qué? Predestinado. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En esta cadena de oro de la salvación que se describe allí en Romanos 8:30, encontramos este precioso pasaje. Romanos 8:30 dice así: y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. ¿Cuál es el prerequisito para el llamamiento? La predestinación. Nadie será llamado si no ha sido predestinado. Y los llamados, justificados, y los justificados ¿qué? Glorificados. Por eso Pablo puede decir en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie se quedará en la mitad. El asunto es que Dios haya comenzado la buena obra en aquel. Y así entonces los llamados son llamados porque son predestinados, es decir, escogidos para ser conformados a la imagen de Cristo eternamente y para siempre. Así que, hermanos, esta iglesia de Corinto estaba compuesta por amadísimos del Señor, predestinados por gracia, llamados en el tiempo, justificados, santificados. Solo ellos pudieron ver lo que Dios colocó en la cruz, todo su poder y toda sabiduría para salvación. Hermanos, gran parte de los antiguos escritores puritanos, cuando hablaban del misterio de la cruz, se excusaron en sus escritos, diciendo: reconozco que hablaré de cosas que no entiendo muy bien. John Owen, John Flavel y otros grandes puritanos, al escribir del misterio de la cruz, tuvieron que reconocer: no entiendo esto. Pero por fe sabemos que allí Dios expuso su poder y su sabiduría. Si la iglesia de Corinto asume esto y dejan de pensar tanto en sí mismos y en lo que opinan, y si dejan de hacer prevalecer su propio parecer por sobre el poder y la sabiduría que están en la cruz de Cristo, entonces se acabarían los problemas en la iglesia y quedarían solo los necesarios. ¿Cuántos problemas innecesarios viven las iglesias locales porque se quita la mirada de allí, de la cruz? Un solo miembro que quite su mirada de la cruz trae daños a la iglesia. Por eso tenemos que estarnos constantemente exhortando los unos a los otros para verificar que nuestra mirada está allí en la cruz de Cristo, en donde está el verdadero poder de Dios. Y si el poder de Dios está allí, entonces es el poder que me guía a mí. Si la sabiduría de Dios está allí, entonces es la sabiduría que me guía a mí, no la mía, la de Él, puesta en la cruz. Así que, hermanos, cuidado que las esperanzas terrenales no hagan vana la cruz de Cristo. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿Qué esperamos más? La respuesta que demos refleja en dónde están nuestros ojos, si están allí en la cruz o se han apartado de allí. ¿De dónde recibieron los corintios entonces sus riquezas, hermanos? Otra vez, de la cruz de Cristo, no de las esperanzas humanas, no de me irá mejor con Pablo, no de me irá mejor con Apolos, no de me irá mejor con Cefas. No, esas son esperanzas humanas. Cristo crucificado.
De allí obtenemos todo lo que necesitamos como iglesia para vivir para la gloria de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Hermanos, la palabra de la cruz es superior a las esperanzas humanas y a la sabiduría humana. Ahora revisemos esta parte final, versos 25 al 31. Prosigue Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, magnífica conclusión de todo este discurso, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que vemos en esta porción, hermanos, es que la supremacía de la cruz también es por sobre las capacidades humanas, no solo por sobre la sabiduría humana, no solo por sobre la esperanza humana, sino también la supremacía de la cruz es por sobre las capacidades humanas. Eso es lo que trata Pablo aquí, el asunto de las capacidades humanas. La cuna de nobleza, quién es poderoso, quién es sabio. Nada de eso le ha dado a la iglesia de Corinto lo que ella es y lo que hace. Pero los hermanos allí, algunos, lo creían. Así que la palabra de la cruz es superior a las capacidades humanas. ¿Por qué? Hermanos, porque la cruz exhibe no solo sabiduría de Dios, no solo poder de Dios, sino también exhibe la soberanía de Dios. Aquí está muy claro. Habiendo podido Dios escoger gente de noble cuna, gente poderosa y sabia, Dios quiso escoger lo peor de este mundo, para que un día la iglesia, que es ese pueblo escogido por Dios, poble la tierra. Solo ellos. Hermanos, verso 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Déjeme aclarar un punto aquí, porque probablemente usted ve ese versículo y usted dice: hay algo insensato en Dios y hay algo débil en Dios, ¿verdad? Ya que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Hay algo de insensatez en Dios? ¿Hay algo de debilidad en Dios? Pues el verso 25 parece decirlo. Por eso es preciso hacer una aclaración aquí en este verso. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice lo insensato de Dios, lo débil de Dios? Hay algunos expositores que han dicho que esta es una hipótesis o un caso hipotético en el que Pablo quiere decir que si al caso hubiese algo insensato en Dios, aún así eso insensato sería más sabio que los hombres. Y que si de pronto hubiese algo débil en Dios, en el caso hipotético de que hubiese algo débil en Dios, eso débil sería más fuerte que los hombres. Bueno, está muy bien, pero creo que el pasaje nos da la explicación y no tenemos necesidad de esas interpretaciones. Porque en el versículo 27 está explicado qué es lo insensato de Dios y qué es lo débil de Dios. Dice el verso 27, sino que lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Allí está lo insensato y lo débil de Dios. ¿Qué es lo insensato de Dios? Nosotros. ¿Qué es lo débil de Dios? Ustedes y yo. Pero como Él los escogió para sí,
es lo insensato de Dios y es lo débil de Dios. ¿Por qué? No sé. No sé. Él quiso hacerlo así. Pero lo insensato de Él y lo débil de Él somos ustedes y yo, no es algo intrínseco en Él. Él no puede ser insensato, porque eso violaría la gloria de su nombre como está explicada, expresada en las Escrituras. Y no hay nada de débil en Él, excepto lo que Él quiso escoger para sí. Y por eso, lo insensato que Él escogió es lo insensato de Él, y lo débil que Él quiso escoger es lo débil de Él, porque Él lo quiso escoger para sí. Y Pablo se refiere a los hermanos en Corinto diciéndoles, a ver, mírense en ustedes si esto no es verdad. Verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que Pablo está diciendo es, miren, lo insensato y lo débil de Dios está aquí, a ver, mírense. Aquí hay un importante dato acerca de la iglesia. Y es que la iglesia en su gran mayoría está compuesta de gente que no es nada en este mundo. Pero, ojo, porque dice, no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Este dato es importante, ¿por qué? No quiere decir que Dios no pueda escoger a alguien de cuna noble. No quiere decir que Dios no pueda escoger a alguien que tenga una posición socioeconómica alta. Hay casos bíblicos de hombres de alta posición en Grecia que fueron escogidos por Dios. Teófilo era uno de ellos. El procónsul era otro. Pero no serán muchos. Ojo a eso. No serán muchos. Lo que quiere decir que generalmente la iglesia del Señor estará compuesta de gente común y corriente. Y si eso es verdad, hermanos, ¿por qué peleamos entre nosotros? Es lo que los hermanos en Corinto debieron haberse preguntado. Si somos gente tan vil y menospreciable, ¿cuál es el objeto de nuestras peleas? Es lo que los hermanos en Corinto, es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. El argumento es, hermanitos queridos, en la cruz está lo que ustedes son, no en sus capacidades. Dejen de dividirse por bobadas. Ese es el argumento de Pablo. En términos coloquiales. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que, miren esto, y lo que no es, no sé si notaron, pero esta es una elegante ofensa. Y lo que no es para deshacer lo que es. Pablo está tratando a los hermanos en Corinto en el sentido de que muchos de ellos estaban peleando por sus capacidades personales. ¿Qué le está diciendo? Ustedes nada son. Lo que no es. Dios escogió lo que no es. O sea, ustedes no son nada. Una ofensa elegante. ¿Por qué? Porque después dice, para deshacer lo que sí es. En este sentido, Dios exalta a lo vil, a la basura, a lo menospreciado y humilla a lo que se cree que es algo. A los pobres los exalta, a los ricos los humilla. A los de clase baja los exalta, a los de clase alta los humilla. Ahora, ojo, no estoy diciendo con esto que Dios no escoja a hombres adinerados, pero no serán muchos, porque la Escritura es clara, no muchos. Así que hay en la viña del Señor gente millonaria, hay en la viña del Señor gente con altas posiciones socioeconómicas, gracias al Señor por eso, los necesitamos en la iglesia. Hay gente de noble cuna, se requiere en la iglesia, pero el Señor no ha escogido muchos de esos. Porque si no, la iglesia, ¿qué diría?
en esta iglesia tenemos el orgullo de que estamos rodeados. Esta iglesia está compuesta de gente prestante, socialmente en cúspides. Eso mataría todo el mensaje del evangelio, mis hermanos. Así que si alguien en la iglesia de Corinto se cree algo, tiene que volver sus ojos a la cruz y reconocer que la supremacía de la cruz se debe a que no su capacidad, sino la gracia de Dios que se exhibió allí soberanamente en la cruz, es lo que hace que como iglesia Corinto sea lo que es o lo que fue, y que pudiera ser lo que debía ser, y también nosotros, hermanos. Ahora, creo que en el 28 hay una alusión escatológica, cuando Pablo dice que Dios ha escogido lo que no es para deshacer lo que es. La palabra deshacer en griego es interesante, no significa aniquilar. El griego katargeo no significa aniquilar o cesar la existencia. Katargeo significa dejar inoperante, es decir, que algo seguirá existiendo, pero quedará inoperante. Es una referencia a todos los que mueren en este mundo confiando en sus propias capacidades, confiando en su propia sabiduría, en su propia esperanza. Un día seguirá su existencia para siempre, inoperantes, inútiles en el lago de fuego. Sobre la tierra solo va a quedar lo vil y menospreciado de este mundo. Sobre la tierra solo van a quedar los débiles que el Señor escogió. Así que estos hermanos en Corinto necesitan ver también el glorioso futuro por la cruz de Cristo. A fin de que, verso 29, nadie se jacte en su presencia, y el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ya lo vimos, y poder justificador, poder santificador y redención plena. Aquel a quien se le abrieron los ojos para ver lo que Dios puso en la cruz, se vuelve sabio para salvación, es justificado, tiene poder para ser santificado y llegará a disfrutar de redención plena, eternamente y para siempre. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, en el análisis final, allí frente a Dios, los que estén de pie no podrán decir, estoy en pie por mí mismo. Y los humillados lo estarán porque toda su vida vivieron pensando, soy sabio. Perseguí una esperanza, mi capacidad. Y por eso Pablo puede decir en Filipenses, toda rodilla se doblará, reconociendo que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, unas conclusiones finales. Que no se nos olvide, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Y hermanos, no me estoy refiriendo a que nos sacó de borracheras y de drogas, porque ese no es el caso de todos. No. Nos sacó de una ofensa cósmica terrible contra Dios. Nos sacó de la condición de estar en el vientre de nuestras madres ofendiendo al Dios Santo. Esa es una ofensa cósmica universal, es escandaloso nuestro pecado. Ante un Dios santo, de allí nos sacó el Señor, de una condición escandalosa, tan escandalosa que siendo fetos, dice el Salmo 58, veníamos mintiendo. Dice desde la matriz, desde el vientre de nuestras madres,
un feto. Esto es escandaloso, hermanos. De allí nos sacó el Señor. Que no se nos olvide el día que tengamos un conflicto con algún hermano. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y de dónde viene lo que somos y lo que podemos hacer. De la cruz de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que nos enorgullece como iglesia? Estoy hablando de esta, no la de los corintios. Esta. ¿Qué nos enorgullece? ¿Que tenemos personas de noble cuna? ¿Que tenemos muchas personas adineradas? ¿Muchas personas con una posición socioeconómica muy alta en la sociedad? Hermanos, tal vez nosotros podamos decir, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, que somos muy parecidos a lo que Pablo describió allí en el verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Si a alguien le duele esto, vuelva a mirar la cruz y verá que ahí se va a dar cuenta que lo es. Hermano, que nuestro orgullo como iglesia esté en la cruz de Cristo, no en lo que en este mundo obtenemos. Recuerden, hermanos, que la cruz de Cristo, aunque cruenta y sangrienta, es allí, hermanos, donde Dios quiso colocar todo su poder, sabiduría y la revelación de su soberano consejo. De allí la iglesia de Corinto y de allí esta iglesia ha recibido lo que somos y lo que hemos de hacer para la gloria de Dios, no de la sabiduría humana, no de la capacidad humana y no de la esperanza humana. Tal vez en esta mañana hay alguien aquí que cree que la cruz es locura. A esa persona que cree que la cruz es una locura en esta mañana, le digo, necesitas esa locura. Por la locura de la predicación, solo por la locura de esa predicación podrás ser salvo. Ni tu sabiduría, ni tu capacidad, ni la esperanza que tienes te van a dar lo que solo puedes encontrar en la cruz de Cristo. Proverbios 11 dice así: cuando muere el hombre impío, muere su esperanza. ¿Cuánto dura la esperanza de un impío? Lo que él dura sobre la tierra. Muere y se acabó su esperanza. Pero los que miran a la cruz de Cristo tienen esperanza eterna. La esperanza de los justos es alegría, dice el Proverbio 11:28, mas la esperanza de los impíos perecerá. En Cristo está la esperanza de ustedes, los que llaman a la cruz una locura. En esa locura está la vida. Deben arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de Corinto iba a solucionar su problema de divisiones si volvían sus ojos a la cruz en donde estaba todo lo que ellos necesitaban. También nosotros. Oremos. Dios del cielo, estamos agradecidos que nos concedes, Señor, tu palabra para ser nutridos y fortalecidos. En el nombre del Señor Jesucristo nos encomendamos a ti. Ayúdanos, Señor, porque estamos tan necesitados de volver nuestros ojos a la cruz de tu Hijo, desde donde nos vienen ríos abundantes de tu gracia, en poder, en sabiduría y en el conocimiento de tu soberana gracia. Te damos gracias, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, amada iglesia.